que ahora su Biblia ahí en Primera de Crónicas. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 13. ¿Lo tenemos? Vamos a leer solamente ahí un versículo, váyase ahí al verso 32. Perdón, es capítulo 12. ¿Sí? Capítulo 12, versículo 32. ¿Lo tenemos? Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vamos a leerlo otra vez. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. Tome su lugar. No leímos mucho porque habla de muchos nombres. Amén. Pero nos vamos a enfocar ahí en en la historia de ahí del capítulo 12. Fíjese que tenemos esta historia del ejército de Israel. Ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Pero fíjese que nos deja algo muy importante. Entonces, tenemos esta historia de cómo el ejército de Israel, mi hermano, se dio cuenta del mal proceder de aquel rey Saúl. Todos sabemos quién fue el rey Saúl, amén. Entonces, vemos, mi hermano, y que este hombre, rey Saúl, siempre estuvo en contra de David, amén. David, un jovencito que quizás para el rey Saúl, era un joven insignificante, pero que hizo mucho, mi hermano. Y un joven a quien el rey Saúl le agarró mucho celo, mucho coraje, a tal punto de que siempre buscaba la forma de matarle, mi hermano. Entonces, vemos, mi hermano, a este rey Saúl, ahí en versículos más atrás, en capítulos ahí anteriores, vemos a este rey que se había puesto muy celoso, mi hermano, lo que decía ahorita. Se había puesto muy, muy celoso de este jovencito, que solamente usó, mi hermano, una honda y una piedrita para matar a un gigante. Pero al rey Saúl no le gustó, mi hermano. No le pareció toda podríamos decir, la honra que se estaba llevando, ya que era un joven, ante sus ojos alguien insignificante, y él era el rey. Entonces, vemos, mi hermano, cómo este rey le empieza a agarrar tanto coraje y tanto celo a este joven, que desde entonces, mi hermano, este hombre Saúl se ingenió muchas maneras para acabar con la vida de David. Tanto así, mi hermano, que David tuvo que andar de ciudad en ciudad para esconderse de este rey tan malo que se hizo. Amén. Entonces, mi hermano, lo bueno aquí, lo que vemos es que nunca le pudo hacer nada, porque siempre Dios lo estuvo protegiendo en todo momento. Así que vemos por qué Dios lo protegía, por qué Dios lo guardaba. Bueno, porque David tenía algo que el rey Saúl no hacía, que David hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios y Saúl las hacía a su manera. Entonces, se nos ha estado hablando mucho de esto. Pero mire que ahora Dios nos viene y nos quiere decir que quiere un pueblo entendido, mi hermano. ¿Entendido en qué? Entendido en los tiempos que estamos viviendo. Porque mire que hemos estado hablando y Dios nos ha estado recordando y nos ha estado diciendo, estamos en los últimos tiempos. Pero tal parece, mi hermano, que la gente no sabe, no entiende el tiempo que estamos viviendo. Y deje usted los de afuera, los hijos de Dios, no entendemos, no hemos entendido el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué, mi hermano? Porque como se nos ha dicho en otras ocasiones, porque si fuéramos personas entendidas, todos estuviéramos aquí juntitos, guardándonos, mi hermano, de tanta maldad que hay afuera.
Porque si fuéramos personas entendidas, hiciéramos las cosas como Dios nos las pide. Porque si fuéramos entendidos, hiciéramos lo que se nos predicaba hace días atrás, estuviéramos lavando nuestras vestiduras día a día. Entonces, ahorita vamos a ver, mi hermano, ahí el versículo 32 que leíamos, vemos estos hombres, mi hermano. Dice, 200 principales de los hijos de Isaacar, que dice, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y ahorita vamos a desgajar este versículo. ¿Qué nos dice aquí, mi hermano? Fíjese que todo el capítulo 12 nos presenta una lista, por eso no la leímos, pero nos presenta una lista muy larga de los guerreros, mi hermano, de todas las tribus que estaban ahí, que se unieron en aquel tiempo a favor de David. Entonces, mi hermano, ahí en el verso 38 y 40, váyase ahí mismo, versos 38 y 40, dice, todos estos hombres de guerra, todos los anteriores, mi hermano, que no leímos, dice, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón, ¿qué? Perfecto, a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron ahí con David, ¿cuántos días? ¿Qué estaban haciendo, mi hermano? Comiendo y bebiendo. ¿Por qué? Y dice el 40, también los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino, aceite y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel, ¿qué había? Alegría, mi hermano. Porque como hemos visto en este libro, historia anterior, veíamos ya cómo el pueblo estaba por causa del rey Saúl. Amén. Estaban tan oprimidos, mi hermano, porque el rey Saúl se llenó tanto de soberbia que nada más quería que se hiciera lo que él decía. Y lamentablemente, mi hermano, por esto venían las consecuencias malas a causa de sus decisiones. Entonces, fíjese, ahorita vamos a ver algo bien interesante de estos versos. Fíjese que, sin embargo, después de todo esto, entre todos los guerreros que se dice aquí, lo que leíamos ahorita, entre tantos guerreros, mi hermanos, que había, hubo algo que muchos no tenían. Eran demasiados, mi hermano. Eran muchos. Ahorita vamos a ver cuántos eran. Fíjese, eran demasiada gente, pero solamente unos, mi hermano. 200 hombres tenían algo que todos los demás no tenían. Entonces, un grupo, mi hermano, destacado, 200 personas, destacadas de tantos guerreros, tenían esto. Y fue de mucha utilidad, mi hermano, para los guerreros de todas las demás tribus. ¿Para qué? Para lograr el objetivo que se propusieron. Estos eran integrantes, dice ahí, de la tribu de Isaacar, lo que leíamos ahí en el verso 32. Pero ni siquiera, mi hermano, eran todos. No eran todos, fíjese que no eran los únicos hombres de aquella tribu. La Biblia nos relata que la tribu tenía 87,000 hombres guerreros, de los cuales solamente 200 hombres eran hombres entendidos. Hombres entendiendo el tiempo que estaban viviendo. Hombres entendiendo el momento que estaban viviendo. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 5. Váyase allá al capítulo 7, verso 5. ¿Qué dice? Ahí está. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, ¿eran cuántos? 87,000 hombres valientes en extremo. Pero nada más 200 eran entendidos. ¿Cuántos hijos de Dios hay, mi hermano? No nada más aquí, en todo el mundo. ¿Cuántos habrá? Pero solo un grupito es un grupito entendido.
que está entendiendo el tiempo que estamos viviendo hoy en día, que está entendiendo lo que está sucediendo y que están entendiendo, mi hermano, que Cristo viene, que es necesario que estemos más y más llenándonos de nuestro Dios, que están entendiendo que ya no es tiempo de divagar, como dice la palabra de Dios, en otros pensamientos, que es tiempo de estarnos llenando de Dios, que es tiempo, como dice su palabra, de estarnos renovando día a día nuestros pensamientos, que ya no es tiempo de estar viviendo en la carne y con Dios, que están entendiendo que ya no es tiempo de estar jugando, a que hoy sí soy hijo de Dios, pero mañana ya me cansé. 87,000 hombres, mi hermano, pero 200 eran entendidos. Todos eran guerreros, todos eran valientes, ahí lo leímos ahí en el capítulo 7, verso 5. Todos eran guerreros valientes en extremo, dice, pero 200 eran entendidos. Entonces, muchas de las veces, mi hermano, hay momentos en los que lo que hace falta no es nada más valentía, sino que en muchas ocasiones lo que hace falta, muy común, la valentía en los hombres, pero lo que hoy está haciendo falta es que entendamos lo que estamos viviendo. Es que entendamos, mi hermano, fíjese lo que está sucediendo. Yo no sé cuántos sepan, pero las materias de los niños todas se van a cambiar, mi hermano. Ya el presidente lo dijo. Donde en una de las materias, mi hermano, fíjese bien, dígame si no, Cristo ya viene. En un libro de sus materias que se les va a meter a nuestros niños en las escuelas es la igualdad de género. Donde las noticias hoy en día, mi hermano, ya no le puede decir al niño cuando ya no vengas con tu pelo pintado, con tu pelo largo. Cuando antes se nos exigía ir todos recogiditos de nuestro cabello. Ya no se les podrá decir nada de eso, ¿no? Si el niño quiere ir con uniforme de mujer, va a ser libre de que entre y nadie le va a poder decir nada. En México, mi hermano, ya se aprobó. Si se da cuenta, a sus niños no se les han entregado los libros, porque se están preparando esos libros, ¿no? Esas son las materias que van a entrar en las escuelas. Cristo viene, mi hermano. Por eso Dios nos dice en esta tarde, entiende el tiempo que se está viviendo. Ya no es tiempo, mi hermano, de que estemos jugando, de que hoy sí soy hijo de Dios y mañana ya no quiero. Ya no es tiempo de que estemos pensando o vagando en otros pensamientos. Nuestros niños corren peligro. Depende de nosotros, mi hermano. Lo que nosotros le enseñemos es lo que ellos van a aprender. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en día, mi hermano. Y basado en estas palabras, Dios nos dice algo bien interesante en esta historia que se relata aquí en su palabra. ¿Qué quiere ser entendido, mi hermano? Una persona entendida es una persona sabia, una persona conocedora, que conoce y sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y estamos viviendo en tiempos, mi hermano, donde se necesitan obreros entendidos en estos tiempos. Personas que estén trabajando, mi hermano. Personas eficientes que estén trabajando en la obra de Dios, defendiendo, mi hermano, como se nos ha dicho antes, defendiendo la sana doctrina. Porque se está metiendo tanta basura a las iglesias, mi hermano. Se está metiendo tanta enseñanza falsa. Donde la sana doctrina, mi hermano, está siendo, pero que si bien peleada. Donde quieren terminar con la verdad de nuestro Dios. Porque dice su palabra, a lo malo, a eso es a lo que le llaman bueno. Pero a lo bueno le llaman malo. Y por eso quieren terminar con todo lo que sea de Dios, mi hermano. Entonces, vemos aquí, mi hermano, vemos aquí características que distinguen a personas entendidas en los tiempos. Y la número 1 es, tienen el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. ¿Y cuántas veces se nos ha dicho, mi hermano? Pidan discernimiento para que no nos engañen. Su misma palabra lo dice, pedir, para que no sean engañados.
Cuando el cronista, mi hermano, dice que estos 200 hijos descendientes de la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos, fíjese bien, no quería decir que eran personas que sabían pronosticar el tiempo, lo que se estaba anticipar desgracias, sino que, fíjese, en otras versiones ahí de nuestra Biblia dice esta frase, entendidos en los tiempos, lo traducen a expertos en discernir tiempos. Fíjese bien, expertos en discernir tiempo. Bien se dice una frase que decimos mucho, ¿verdad? La práctica hace al maestro. Amén. Entonces, para que una persona pueda ser experta, tiene que estarlo practicando muchas veces. Tiene que estar pasando por algo muchas veces hasta que llegue. Como su palabra dice, luchamos hasta llegar ¿a qué? A la perfección que es Cristo. Entonces, la clave, mi hermano, en esto, es que estos isacaritas, lo vamos a llamar así, tenían este don de discernimiento. Tenían este don, lo cual ejercían, mi hermano. Habían ejercido, dice que al grado de que se les podía considerar personas expertas. Porque, ¿qué es discernimiento, mi hermano? Fíjese bien, es la capacidad de entender la capacidad de entender si algo conviene o no conviene. Descubrir si algo es artificioso o si algo es engañoso. O si algo no es auténtico. Tú disiernes. Amén. Entonces, sin duda, mi hermano, que no es nada fácil. Pero estos hombres se habían convertido en hombres expertos en los tiempos. Sabían, mi hermano, descubrían rápido cómo el contra se preparaba para ir contra ellos. Entonces, seguramente, mi hermano, que ellos podían discernir muchas cosas, pero en este caso dice que en qué relación eran expertos, dice en los tiempos. Hombres entendidos en los tiempos. Se refería a los movimientos, como decía ahorita, a esos movimientos estratégicos que hacían los guerreros enemigos en contra de ellos. Los tenían estudiados, mi hermano. Los tenían bien estudiados. Y las mejores estrategias, mi hermano, que deberían adoptar los guerreros que apoyaban al nuevo rey David. Porque una parte, mi hermano, todavía estaba con el rey Saúl. Una parte. Pero otra parte estaba defendiendo a David. Entonces, fíjese bien, con nuestro Señor Jesucristo lo vemos. Vemos cómo aquellos fariseos le ponían trampas a nuestro Señor Jesucristo. Váyase ahí conmigo al libro de Mateo, Mateo capítulo 16, y vamos a ver cómo estos fariseos siempre estaban ahí poniéndole trampas a nuestro Señor Jesucristo, pero pues nuestro Señor Jesús nunca cayó en sus trampas. Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 3, ¿lo leemos? Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que habéis distinguido el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos, ¿qué tal? Hipócritas, dice, hipócritas, porque sabes distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ellos estaban pidiendo señales, mi hermano, creyéndose bien sabiondos, a ver, dinos, mándanos señal. Y les responde Jesús, ¿sabes cuándo va a llover? ¿Sabes cuándo va a hacer calor? Hipócrita, porque sabes eso, pero no sabes distinguir las señales que están pasando. Entonces, mi hermano, ¿cuánto sabemos cuándo va a llover? ¿Y cuándo va a hacer sol? ¿Y cuándo va a ser un día bien bochornoso? También lo sabemos, mi hermano. O andan ahí el montón de moscas y ya va a llover. Entonces, y dice Dios, y no sabes distinguir que mi hijo ya va pronto por su iglesia. No has entendido que la iglesia pronto será arrebatada.
Hermano, estamos en los últimos tiempos. También ahí en Lucas 12:54 se nos relata algo similar. Y en los relatos, mi hermano, de ambos escritores, se relata que nuestro Señor Jesucristo enfatizó no solo para ciertas personas, mi hermano, sino para todo el público en general. Porque pues los fariseos iban y le decían, pero alrededor había demasiada gente. Entonces se los decía a todos, mi hermano, al público en general, que es importante, les decía Jesucristo, es importante que aprendan a distinguir los tiempos. Es importante y no es malo, mi hermano. No es malo que uno sea entendido acerca de cómo va a estar el día o qué va a suceder, sino que lo más importante, mi hermano, en lo que uno se debe de ocupar es en entender, mi hermano, las señales que están sucediendo en el mundo entero. Están pasando grandes cosas, mi hermano. Aquí nosotros nada más sabemos que no hay agua, pero en otros lugares está inundado. Decíamos, y ahí nos escribían, Pakistán, mi hermano. Una tercera parte fue destruido o quedó. Fue destruida. Inundada, mi hermano. El agua se llevó casas, se llevó todo. En otro lugar no hay comida. Y allá los de Israel, mi hermano, preparándose para la guerra. Y dice Dios, y no has entendido que pronto voy por mi iglesia. Y no has entendido que es tiempo de que te estés preparando. Y no has entendido que es tiempo de que estés lavándote continuamente. Porque hoy, mi hermano, el ser humano está invadido de tantas cosas, más ahora con las redes sociales, que hemos dicho no es malo. Nosotros hacemos mal uso de lo que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque le damos más tiempo a lo que no es aprovechoso que a lo que es aprovechoso. Entonces, la iglesia, mi hermano, dice Dios, quiero que tengas este hábito. Y Jesucristo les exigió a sus oyentes que primeramente tuvieran esto, mi hermano, que fueran personas entendidas en lo que estaba sucediendo. Entonces, es necesario, mi hermano, ya es tiempo de que vayamos desarrollando el discernimiento. El discernimiento, mi hermano, ¿para qué? ¿Cómo lo vamos a lograr? Dejándonos guiar por la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿para qué? Para que podamos ser como estos hombres, expertos en los tiempos que estamos viviendo. Así que muchas veces, mi hermano, fíjese bien, a lo largo ahí de la historia, de lo que se nos narra aquí en la Biblia del pueblo de Israel, muchas veces Dios llamó la atención al pueblo de Israel. Yo creo que en todas las ocasiones Dios siempre les estaba llamando la atención, porque este pueblo, mi hermano, vemos que eran rebeldes, tenían una ceguera espiritual, mi hermano, que no entendían lo que Dios quería hacer con ellos, que no entendieron los tiempos de Dios, eran personas murmuradoras, eran personas que no entendían lo que Dios quería hacer con ellos allá en el desierto. Eran personas que iban, mi hermano, Dios les daba la victoria y los sacaba del problema en el que estaban, y ellos iban tras sus ídolos, como se nos decía el domingo. Tenían sus ídolos. Y Dios les advertía, mi hermano, y Dios les perdonaba y les restauraban, pero ellos volvían a lo que les gustaba hacer. Ellos volvían a levantar sus ídolos, ellos volvían a ser personas murmuradores, y no solamente veíamos en días anteriores, mataban profetas, mataban a aquellos que Dios enviaba para que predicaran su palabra. Ahora también los matan, la gente de afuera. Entonces, mi hermano, no quisieron recibir al Mesías. No lo quisieron, dijeron, Él no es. Él no es. Entonces, ¿cuáles, mi hermano? ¿Cuáles son los tiempos que debemos de discernir? Que estamos en un tiempo de gracia, mi hermano, que se está acabando. Estamos en ese tiempo de gracia y de misericordia que está próximo a terminarse, donde ya no va a haber oportunidad
porque hoy es el día en el que Dios nos está dando la oportunidad de que hagamos las cosas que Él pide. ¿Tiempo de qué, mi hermano? De prepararnos, de ya no estar haciendo lo que a Dios no le agrada. Dice Dios, entiende, quiero que entiendas que pronto voy por mi iglesia, y el que no esté preparado, mi hermano, se va a quedar. Tiempo de tomar responsabilidades, de ser personas responsables, de ser cristianos responsables, que tenemos una responsabilidad delante de Dios, que soy responsable de llevar el evangelio afuera, soy responsable de ser de buen testimonio allá donde yo estoy afuera. Qué vergüenza, mi hermano, que sepan que somos hijos de Dios y estar dando mal testimonio. Porque dice su palabra, vas a dar cuentas de todos aquellos que no vinieron por causa tuya. Vamos a dar cuentas, mi hermano. Vamos a dar cuentas de que una persona se vaya al infierno por el testimonio que yo di. Porque ¿qué hacemos? Dice su palabra, haces que mi sangre y mi nombre sea pisoteado por tu causa. Entendamos, mi hermano, el tiempo que estamos viviendo. Entendamos. Trampas. Esto era lo que los fariseos le ponían a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, número 2, ¿cuál es otra de las características? Saber qué hacer ante cualquier situación que se nos presente. Ahí en el versículo 32 vemos que dice, entendidos en los tiempos, y dice algo más. Dice, sabían lo que Israel debía hacer. Sabían, mi hermano, lo que Israel debía hacer. ¿Cuántos sabemos lo que debemos hacer? Todos sabemos, mi hermano, porque todos los días se nos está recordando. Ellos sabían lo que tenían que hacer. No creo, mi hermano, que los israelitas estaban en condición de no saber qué hacer ante sus enemigos. No creo que ellos estuvieran ahí de que, ay, ¿qué vamos a hacer? Eran hombres guerreros, eran hombres que sabían lo que iba a suceder. Entonces, el contexto, mi hermano, de esta expresión implica que hay algo que Israel no sabía qué hacer. Aquí implica que Israel no sabía algo que tenían que hacer, pero no en todo, mi hermano, y tampoco eran todos los israelitas los que no sabían, porque vemos que hay un grupito sí sabía, mi hermano. ¿Cuál era la situación que estaban pasando, mi hermano? La situación era que los guerreros de Israel estaban siendo controlados, dice, por él ya puesto del rey Saúl. ¿Para qué? Para que siguieran favoreciéndole a él, mi hermano. Para que siguieran al nuevo ungido rey David, que estaba por ser coronado. Entonces, estos guerreros, mi hermano, de Israel, habían sido leales al rey Saúl. Habían sido personas leales, personas que daban todo por su rey. Y no querían dejar de serlo, mi hermano. No querían dejar de serlo. Entonces, estaban en un momento de confusión. Estaban en un momento en que no sabían qué hacer. ¿A quién seguimos? ¿A Saúl o a David? ¿Qué vamos a hacer? Sí que estaban en un momento de confusión, mi hermano. Dios había elegido un nuevo rey y ese era David. Y es en este contexto, mi hermano, que no sabían qué hacer. No sabían si apoyar a Saúl o apoyar a David. No sabían, mi hermano. Entonces, los 200 isacaritas, dice ahí, sabían lo que Israel debía hacer. Un grupo sí sabía lo que tenían que hacer. Dios les había hecho comprender, mi hermano, que en lo que en ese tiempo se debía hacer, ¿era qué? ¿Usted qué hubiera hecho? Era apoyar al nuevo rey. Eso era lo que se tenía que hacer, apoyar al nuevo rey que Dios había puesto, porque acuérdese, ¿quién eligió a Saúl? El pueblo. Pero como se llenó de soberbia y se llenó de orgullo y hizo y deshizo con el pueblo, bueno, se levantó uno
Dios puso a David. ¿Qué tenían que hacer? Apoyar a su nuevo rey. Ser igual de leales como habían sido con Saúl, ser igual de leales con David. Entonces, 200 de Isaacar, miren, de la tribu de Isaacar. Quizás no eran los guerreros de su tribu, pero eran personas que ejercían liderazgo, mi hermano. Eran personas, por lo menos en su tribu, entre ellos eran principales. Ahí en el verso 32 nos dice, ahí dice, de los hijos de Isaacar 200 principales. Eran personas, como dice ahí, principales, que tenían liderazgo, mi hermano. Todo parece, mi hermano, que ellos fueron los que diseñaron todo o mucho de la estrategia y la estrategia que tenían que hacer en defensa. Entonces, mi hermano, viene la coronación y el puesto de David. ¿Qué pasa, mi hermano? Finalmente vemos que no fue necesario hacer la guerra. Usted sigue leyendo, no fue necesario hacer la guerra, pues la historia ahí nos dice de la coronación que concluye alegre. Ahí donde dice el verso 39, y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. Así que esto es saber, mi hermano, lo que hay que hacer. No con maldad, ni con sangre, como lo hacía aquel rey Saúl, sino con sabiduría de Dios. Entonces, ahí en un caso, mi hermano, relacionado con nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, nos enseña la importancia de saber qué hay que hacer ante situaciones que se nos presenten, qué hay que hacer en situaciones que el tiempo nos presenta o que vienen a nuestra vida. Y quizá, mi hermano, un tiempecito antes, dice, no era el tiempo adecuado para ellos. Lo podemos leer ahí en Juan capítulo 4. No lo voy a leer, pero le voy a dar un resumen. Vemos, mi hermano, que es evidente según las palabras que Jesús le dirige ahí a sus discípulos, donde les dice que conocían muy bien los tiempos del proceso de labrar ahí la agrícola. Ellos conocían perfectamente, mi hermano. Sabían cuándo plantar, cuándo cosechar, cómo cuidar la cosecha, el tiempo en el que ya estaba la cosecha lista. Ellos lo sabían perfectamente. Podríamos decir, eran expertos en ello. Así que el día que Jesús le predicó, mi hermano, ¿cuántos han escuchado ahí la mujer samaritana? Cuando nuestro Señor Jesucristo le predica a la mujer samaritana, mi hermano, y esta dice su palabra que fue a hablar de Jesús a la gente, mi hermano. Ella fue y habló de Jesús a la gente, allá de los de Isaacar, los de su comunidad, los de Sicar, perdón, previendo, mi hermano, Jesús que aquel momento iba a ser una evidencia de cómo la gente vendría a conocerle y a escucharle, porque esta mujer salió contenta, diciéndoles y hablándoles de lo que Jesucristo había hecho. Entonces, dice ahí en su palabra que nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Amén. Y les dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancas para la siega. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 4, verso 35 de San Juan. Mira a ver, levanta tu mirada, mira el campo, cómo está de blanco. Te puedes dar cuenta que ya está lista la siega. La mente de sus discípulos, mi hermano, ¿qué estaba sucediendo? Que la mente de sus discípulos estaba concentrada en los ciclos de las siembras y las cosechas, mi hermano. Ellos estaban concentrados en cuándo se había sembrado y cuándo se iba a cosechar. Pero nuestro Señor Jesucristo les ayuda, mi hermano, a que piensen en los tiempos de la necesidad espiritual. ¿Cuáles tiempos, mi hermano? De la necesidad espiritual que tenían las personas. Que no concuerdan en la espera de 4 meses, sino que era ese el momento justo para que la gente conociera del Evangelio, para que la gente escuchara lo que Jesucristo tenía que decirles.
No había que tener necesidad de esperar 4 meses. Ellos se concentraban en la cosecha, en la siembra, en lo que se tenía que esperar, pero nuestro Señor Jesucristo se los cambió y, como quien dice, les dijo, ahora mira el lado espiritual. Ahorita es el tiempo para que la gente escuche. No tenían que esperar, mi hermano, una capacitación de 3 años con nuestro Señor Jesucristo, una capacitación de muchos años, sino que es el momento. Entonces, mi hermano, Jesús les dice, véanlo con sus propios ojos, mírenlo, vean cómo la gente está lista ahora mismo para responder al llamado que Dios les estaba haciendo. Está lista, tal como la cosecha de trigo de esa temporada, que ya era el tiempo de cosechar, era tiempo de que la gente escuchara lo que Dios tenía para ellos. Entonces, eso, mi hermano, es entender los tiempos. Cada discípulo, mi hermano, al lado de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de los discípulos tenía que aprender, fíjese bien, tenían que aprender a ser personas entendidas en lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Porque decíamos en días pasados, Él siempre les hablaba en parábolas, mi hermano. Pero a ellos dice, y los apartaba aparte y les explicaba todo con claridad, haciéndoles entender. Acuérdese de la parábola que veíamos, la de la gran cena, haciéndoles entender que ya todo estaba preparado, haciéndoles entender que el tiempo estaba próximo. Entonces, hermanos, en su tiempo, ahí los isacaritas sabían qué hacer, sabían lo que tenían que hacer. En su tiempo Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y ahora en nuestros tiempos, dice Dios, tienes que saber lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer, mi hermano? Tan sencillo, prepararnos. Estar alertas, atentos a todo lo que está ocurriendo. Estarnos limpiando día a día. Vemos que los días son peligrosos. Vemos que hay tanta maldad allá afuera, mi hermano, que lamentablemente muchas personas no regresan a sus hogares. Vemos cómo el enemigo con los hijos de Dios está trabajando. ¿Para qué? Para sacarlos de las iglesias. ¿Y qué podemos decir ante esta situación, mi hermano? Que Cristo viene, porque su palabra dice, y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Así que hará todo lo posible por engañar, dice, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Qué está sucediendo, mi hermano? Las iglesias están quedando solas, porque el enemigo está engañando a tanto cristiano. No con cosas que uno sabe, mi hermano. Mire, con la misma palabra los está engañando, introduciéndose a las iglesias, donde dice, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, tenemos, mi hermano, también ahora nosotros, ante cada situación que nos toca vivir, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en la escuela, incluso aquí mismo en la iglesia, debemos procurar saber qué hacer ante la situación que está sucediendo. Fíjese que, decía hace unos momentos, el pueblo de Israel vivía tanta cosa, mi hermano, y Dios les advertía de lo que iba a suceder a causa de su desobediencia. Y oiga, hermano, era para que el pueblo de Israel cambiara su actitud. Era para que el pueblo de Israel se volvieran todos a Dios y dejaran de hacer lo que Dios ya les había dicho que no hicieran. Eran para que ya no se volvieran a levantar ídolos. Era para que ya no volvieran a andar de murmuradores. Era para que ya no estuvieran matando a los que Dios enviaba a que dijeran su palabra. Ellos lo seguían haciendo, mi hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar nuestra actitud, mi hermano. Entender lo que estamos pasando. Entender que ya no es tiempo de estar haciendo estas cosas. Dice, se los dejé como ejemplo para que ustedes no lo hagan. Pero tanta gente, mi hermano, haga de cuenta que les dan ideas para que lo hagan.
Dice Dios, te lo dejo como ejemplo para que veas lo que le sucedió a todos aquellos que no obedecían mi palabra, para que veas lo que le sucedió a todos aquellos que no quisieron volverse a mí. No para que agarres ideas y tú andes igual. Mi hermano, lo que espera es el infierno, aunque se oya feo, pero es lo que dice su palabra. Decíamos la semana pasada, nos hablaba Dios, allá te voy a arrojar. Dice donde será el lloro y el crujir de dientes, allá en la oscuridad. No creamos, mi hermano, no queramos saber más que nuestro Dios. No nos queramos esconder, mi hermano, de nuestro Dios. ¿Qué dice su palabra? A donde vayas, ahí estoy yo, viéndote. Entonces, ¿cuál es otra de las características, mi hermano? Una persona entendida, una persona que ha entendido los tiempos. Es una persona que influencia, se dice, a otros. ¿A qué? A otras personas a que actúen con sabiduría. ¿Por qué esto, mi hermano? Porque a veces, en vez de conducirlos a que actúen con sabiduría, los conducen a que actúen conforme a la carne. Una persona entendida sabe que sin Dios nada puedes hacer. Una persona entendida sabe que si hacemos las cosas como Dios las pide, todo va a salir bien. Entonces, allá al final del verso 32, dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, o nada más alguno. Dice cuyas órdenes, se lo voy a leer en otra versión, cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. En otra versión dice, sin contar los soldados bajo sus órdenes. Fíjese bien, todos seguían los dichos. O sea que el resto, mi hermano, fueron influenciados por los 200 hombres. ¿A qué? A hacer las cosas que tenían que hacer. Hacer lo que Dios les ponía en su corazón a hacer. Hacer lo bueno, porque si se fija, ahorita dijimos, no terminó la historia en matanza, no se ve sangre, sino que terminó en alegría, en fiesta. No hubo momento de salir a pelear. Entonces, esta explicación, mi hermano, que nos narra aquí el cronista, nos revela una característica más. ¿Cuál? La de influir en otras personas. ¿Para qué? Para que también hagan lo que es bueno y lo que es provechoso. Amén. Ser personas que influyan de buena manera en la vida de los demás. En la situación, mi hermano, en la que se encontraba Israel, por influencia de un mal reinado del rey Saúl, todos estaban mal influenciados por este rey. Todos estaban bajo un rey que hacía, como decíamos hace unos momentos, lo que a él mejor le parecía. De un rey que había dejado a un lado a Dios, que ya no quiso seguir las órdenes de Dios, sino que ahora se hacía lo que él decía. Un hombre que se llenó de soberbia y por tal, mi hermano, influenció a todos sus guerreros. Entonces, hacer lo malo, mi hermano, parecía que es lo mismo que hacer lo bueno. Y hacer lo bueno parecía como hacer lo malo. Pero fíjese bien, cuando estos 200 hombres entendidos de la tribu de Isaacar, en los tiempos intervienen, mi hermano, cuando estos 200 hombres intervienen para orientar a todos de que lo mejor era apoyar al nuevo rey, porque era el nuevo rey, Saúl ya no era nada. Cuando esto sucede, mi hermano, el resultado que surge es el que dice ahí el último del verso 32, donde dice, seguían todos sus hermanos, quienes hacen lo que es bueno. Entonces se puede dar cuenta, mi hermano, cómo fue influenciada, cómo fueron estas personas dirigidas a hacer lo correcto, a causa de 200 hombres
que entendieron lo que se tenía que hacer en ese momento. ¿Cuánto tiempo, mi hermano? Fíjese bien, ¿cuánto tiempo, lamentablemente, perdemos por no entender los tiempos de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo por seguir, se lo voy a decir en nuestras palabras, y a lo mejor se escucha un poquito mal, pero por seguir emberrinchados, mi hermano, hacer lo que yo quiero? ¿Cuánto tiempo perdemos en querer seguir haciendo y vivir la vida a nuestra manera? Y vienen las consecuencias, mi hermano, de nuestras decisiones, y viene la corrección, y no entiendo, no quiero entender, porque sí entendemos. Pero yo decido no entender, porque como el rey Saúl, es más la soberbia que humillarme delante de Dios y reconocer que he hecho algo que a Dios no le agrada. Es necesario, mi hermano, percibir lo que Dios está haciendo para colaborar en la obra de Él. Es necesario entender lo que Dios nos está hablando. No hoy, todos los días. Todos los días se nos está hablando y termina en lo mismo, mi hermano. Cristo viene. Da la enseñanza, Jesús daba y predicaba y terminaba diciendo, entiendan el tiempo que están viviendo. El fin del tiempo se acerca. Esto, mi hermano, fue posible. ¿Gracias a qué? A que, como decía hace unos momentos, a que hubo hombres entendidos en los tiempos. La influencia, mi hermano, de los hombres entendidos, de esos 200 hombres de la tribu de Isaacar, se hace necesario en cada generación. En cada generación es necesario. No solamente ante una gente común, mi hermano. También allá en los gobiernos es necesario que haya gente que entienda. Hay quienes, mi hermano, no quieren recibir y aceptar la influencia de la gente que se sabe que es una gente que entiende. Se lo voy a decir para que entiendan. Hay gente que no quiere recibir el consejo. Hay gente que lamentablemente están en las iglesias, pero salen diciendo, pues eso dice. Y desechamos el consejo de Dios. Y desechan lo que Dios les dice en ese momento. Entonces, hay quienes no quieren aceptar ni recibir, porque a mí, ¿qué me va a decir ella? Cuando el que está hablando dice su palabra es Dios. Solamente somos instrumentos, mi hermano. Pero quien habla dice, es Dios, soy yo, Dios, el que te estoy hablando. Soy yo, Dios, el que te está diciendo, si no te corriges, si no cambias tu manera de vivir, si no entiendes que ya estoy próximo por ir por mi iglesia, perdona, no pide perdón, dice, la consecuencia te va a llegar. Vas a estar en ese lugar de oscuridad donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. No lo digo yo, dice Dios, lo dice Dios. Entonces, en un caso, mi hermano, fíjese bien, ya para estar terminando, pero allí en la palabra de Dios, en un caso ocurrido 5 siglos antes de Cristo, allá en Persia, váyase hasta Persia, agarre su avión y váyase hasta allá. Allá en Persia, mi hermano. Fíjese bien, fueron hombres que hicieron lo malo, pero nada más para que vea lo que pasó aquí. Allá en Persia, un país con sus propios falsos dioses, en el que el Dios verdadero no estaba en la lista de ellos. Ya lo hemos visto. Su rey llamado, ¿quién era el rey? ¿Cuántos se acuerdan? Asuero, mi hermano. El rey llamado Asuero de allá de Persia, junto con 7 de los príncipes de su reino. ¿Qué sucedió, mi hermano? Estos hombres eran hombres paganos. Ellos estaban llenos y tupidos de ídolos. Y a Dios ni siquiera yo creo lo conocían. Pero estos hombres paganos, mi hermano, pero fíjese bien, aunque paganos, fíjese bien lo que hicieron. Buscaron a los sabios que conocían los tiempos. Lo puede ver ahí en Esther capítulo 1, verso 13. Dice que estos hombres buscan a los sabios que conocían los tiempos.
Eran hombres paganos, pero sabían lo que tenían que hacer. Entonces, aunque aquellos sabios, mi hermano, ahí en el verso 14 de Esther 1, no eran conocedores de los tiempos de Dios, no eran personas que agradaran a Dios, eran personas paganas. Pero, dice, solamente ellos tenían una experiencia común y corriente como cualquier persona. Pero en fin, mi hermano, tenían esa experiencia. Se podría decir, eran expertos en sus maldades. ¿Qué pasa, mi hermano? Ellos, sin que sea para ellos una revelación especial de nuestro Dios, les era suficiente, mi hermano, dice, para influir hasta en los reyes. Eran personas que influían en los reyes, en los más altos. De uno, fíjese, ellos influían en el rey, en el rey más grande, uno de los más grandes del imperio de allá del pasado, allá en Medo Persa. Ellos influenciaban en el rey. Y estos le buscaban porque para ellos eran personas que conocían los tiempos, que eran personas sabias, expertas en lo que iba a suceder. Mi hermano, cuanto más nosotros que tenemos, se supone que debemos de tener ya la mente de Cristo, conocer lo que está sucediendo, conocer a nuestro Dios, conocer lo que Él quiere que seamos. Estos paganos sabían lo que tenían que hacer y sabían y conocían los tiempos que vivían. Hermano, continuamos usted y yo que tenemos al Rey de Reyes. Que conozcamos su misma, nos lo deja en su misma palabra, mi hermano. Nos lo dejó revelado aquí en su misma palabra. Y cuando vieres todas estas señales y empieza a decir una lista, y cuando oigas de guerras y rumores de guerra y empieza una lista, sabed que el tiempo se acerca. Así que, iglesia, nosotros como hijos de Dios debemos procurar ser ya un pueblo entendido, un pueblo que sabe el tiempo que está viviendo. Ya no es un tiempo de estar sentado cómodo esperando a que me den la comida, es un tiempo en el que yo ya debo de comer sólido, es un tiempo en el que yo ya debo de influir en otras personas, es un tiempo donde yo ya debo de salir y hablar del evangelio a aquel que está perdido. Es un tiempo donde ya debo de entender que Cristo viene y que lo que tengo que hacer es estarme preparando, es estar luchando por mi familia, es estar luchando por mi matrimonio, es estar luchando por mis hijos, protegerlos de todo lo que viene. Mi hermano, no sabemos si hoy viene Cristo o mañana o en la noche. La fecha no se nos dio, pero sí se nos dijo, prepárense, velen y oren. Velen y oren, estén alertas todo tiempo para que no sean sorprendidos. Así que se nos deja bien claro esto, mi hermano. Y les quiero aclarar, ser entendido no requiere de una escolaridad, no requiere de un posgrado, no requiere de un doctorado, no requiere de tanta cosa, mi hermano. Ser entendido es cuestión de tener una vida espiritual delante de nuestro Dios. Ser entendido es tener esa comunión con nuestro Dios, es todo. Leer su palabra, tener una comunión íntima con Él. Hay un proverbio que dice, ahí en Proverbios 28:5, donde dice, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Por qué a veces yo no entiendo? Porque no busco de Dios. Porque a veces yo no entiendo su palabra. Pues porque ni siquiera le digo, Señor, ayúdame a entender esto. Simplemente no lo entiendo y me brinco de hoja. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Qué tengo que hacer? Buscarle. Buscarle día a día, todo momento buscar la dirección de Dios en mi vida para ser guiado. Para ser la clase de personas entendidas que nuestro Dios quiere que seamos, mi hermano. El paso esencial es que seamos buscadores de Él. Buscar, mi hermano, buscar a nuestro Dios más en este tiempo, que para nosotros
está ya por terminar, porque pues el mundo va a seguir y la palabra de Dios se va a cumplir. Pero la iglesia, mi hermano, se va antes de que toda la desgracia que viene a esta tierra se cumpla. Así que la gente se da cuenta, mi hermano, si somos personas entendidas o no. La gente se da cuenta cuando alguien verdaderamente sabe y conoce lo que está sucediendo. Proverbios 17:24 dice, el rostro del entendido aparece la sabiduría. Así que, ¿quieres ser una persona entendida, una persona sabia? Busquemos de Dios. Reconocer, mi hermano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Debemos reconocer ahorita que es un tiempo de gracia el que estamos viviendo. ¿Qué tenemos que entender? Que este tiempo de gracia que usted y yo estamos viviendo ya se está terminando. Mi hermano, solamente se está esperando a ese último, que venga el arrepentimiento. Entonces, entender que el tiempo se está terminando. Entender que estamos ya no en un tiempo de estar cómodos, sino en un tiempo de estar preparándonos, de estarnos lavando nuestros vestidos, como lo hace la novia cuando se va a casar. Oiga, ¿cuántos meses se la pasa la novia preparando todas las cosas para cuando se llegue el día de la boda? Así nosotros, mi hermano. Ya son los últimos preparativos. Ya son los últimos detalles los que tenemos que estar dando. Estar limpiando mi vestido. Estarme guardando más para Dios. Si hay algo que quitar, lo quito y empiezo a dirigirme bien delante de Dios. Ya no es tiempo de que si Dios me dice hay que quitar esto, yo estoy llorando porque no quiero. No, mi hermano, quitarlo. Que duela lo que tenga que doler. Porque al último, ¿cuál va a ser la recompensa? Que voy a ver cara a cara a mi Señor. Que me voy a casar con el amado, mi hermano. ¿Cuántos se quieren casar? Decíamos, ya todo está preparado. Las mesas ya están puestas. Ya nada más falta la novia. Y esa novia somos usted y yo. Así que entendamos, mi hermano, que ya es tiempo de partir de esta tierra. Pero que antes de eso, nuestro Señor Jesucristo está dando los últimos detalles para que seamos, fíjese bien qué bonito, para que usted y yo seamos presentados delante del Padre del Rey, delante de nuestro suegro, de nuestro papá, mi hermano. Entonces, es tiempo, mi hermano, de tomar responsabilidades con Dios, de aprovechar el tiempo. Dice su palabra, aprovechar bien el tiempo, aprovecharlo, no perderlo en cosas que no aprovechan, no perderlo en cosas vanas, no perderlo en cosas que no me van a traer nada bien, sino que aprovechar cada minuto, cada segundo de nuestra vida, ¿en qué? En estarnos llenando más de Dios, preparándonos, porque no sabemos si en cualquier momento Cristo viene. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, mi Dios, porque una vez más nos estás advirtiendo que pronto vienes por tu iglesia y que es necesario que entendamos el tiempo que estamos viviendo, que es necesario que entendamos que es el último tiempo, que es necesario que entendamos que lo que tenemos que estar haciendo es estarnos preparando, porque pronto, mi Dios, muy pronto, tu iglesia estará allá arriba contigo. Gracias, Jesús. Gracias porque cada ejemplo que tú nos dejas en tu palabra es para ejemplo de nosotros, para que no hagamos lo mismo, sino para que cambiemos, mi Dios, para que cambiemos nuestro modo de pensar y que cada pensamiento que venga a nuestra mente sea tuyo, mi Dios. Que cada día estemos renovando nuestro pensamiento, que cada día estemos lavándonos, Jesús, porque pronto, muy pronto vienes por tu iglesia. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por acompañarnos, mi Dios, dándonos una enseñanza más. Que de 87,000 guerreros, solamente 200 fueron entendidos. Padre,
Que todos los que hayamos estado en este lugar, Jesús, en estos momentos, hayamos entendido, Jesús, que tú vienes pronto y que el tiempo que estamos viviendo de gracia está por terminar y que es necesario que nos estemos preparando. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada uno de mis hermanos que se pudo dar el tiempo de estar en este lugar. Gracias por aquellos que nos siguieron en redes sociales, mi Dios. Obra en sus vidas, Padre. Obra en sus vidas, mi Dios. Ayúdales, Padre, a que entiendan que es tiempo de estarnos preparando, Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.